Buenos días, señora Michelle, siga. Buenos días. ¿Cómo está? Un gusto conocerla. Toma asiento. Ok. El clima en Villavicencio ha estado bastante extraño. Uy, sí, ha estado muy descoordinado. Unos días hace calor, otros días hace lluvia. Hoy, por ejemplo, sábado llovió bastante. Sí. ¿Se le ha creado muchas dificultades por esto? No, la verdad no. No he tenido ninguna dificultad en llegar aquí a la empresa por el clima. Ok. El puesto al que usted se está presentando es asistente administrativo de la empresa GTH SAS, el cual tiene un sueldo de 1.200.000 más prestaciones de servicio de ley. También tiene un horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 12 y de 1:30 a 5 de la tarde. La mayoría de las funciones consisten en manejar documentación, manejar facturas y manejar la correspondencia de su área de trabajo. ¿Alguna duda? No, la verdad no tengo ninguna. Ok, nuestro objetivo es conocerla más a fondo. Entonces, háblenos de sus hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies? Pues a mí me gusta leer, me gusta escuchar música y de vez en cuando pinto y hago manualidades. ¿Por qué le gustan estos? Me gusta leer porque para mí todo buen conocimiento nunca va a ser mal recibido. Entonces aprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona determinado proceso o cómo funciona el mundo en general, me gusta. Entonces por esa razón me gusta leer para indagar, adquirir conocimiento. O si no, novelas, pero muy de vez en cuando leo novelas por, por, por hobby lo hago. ¿Cuál de estos hobbies los comparte con su familia? Con mi sobrino comparto el de pintar. Cuando él trae lienzo, me dice, tía, vamos a pintar, entonces yo le digo, ok, entonces comparto con él, no muy a menudo porque a veces por cuestiones de mi tiempo y a él también con las tareas escolares, entonces lo hacemos de vez en cuando, pero sí pintamos juntos. ¿El lazo con su sobrino es fuerte? Sí, prácticamente desde que nació. Yo estuve ahí en su crecimiento y hoy en día tiene 10 años y es mi sobrino, pero yo lo quiero muchísimo y él me quiere a mí harto también. ¿Cómo es su convivencia con él? Pues como todo, pueden haber conflictos. Por ejemplo, está entrando a la adolescencia y pues no es una etapa fácil. En este momento está experimentando cosas nuevas y también en su comportamiento puede estar cambiando, entonces hay que escucharlo. Y también yo a veces puedo reaccionar mal, entonces me toca aprender cómo llevar esa relación para poder solucionar los conflictos que se presenten entre ambos. ¿Qué hace cuando hay un evento entre ustedes dos que desencadena emociones fuertes? Ya sea enojo, tristeza. Pues yo tiendo a irme. Yo le digo, ahorita hablamos. ¿Por qué? Porque me da miedo que con enojo pueda reaccionar de mala manera. Entonces, después lo cito, por decirlo así, le digo, hijo, pasó esto, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Me dice, tía, esto, me siento de tal forma. Yo también me digo, hijo, me siento de tal forma. ¿Cómo es la relación de su hermana con usted con respecto a su sobrino? Buena, mi hermana no pone ningún problema. Prácticamente como yo estuve con él desde etapa de crecimiento, Ángela no me pone ningún problema. Más sin embargo, yo respeto el rol que ella tiene como madre, entonces cuando ella da una orden yo tengo que respetarla porque es el hijo de ella. Entonces hay cuestiones en las cuales yo no me puedo meter porque yo solo soy su tía, ella es la mamá. Entonces la relación con nosotros es buena. Yo respeto su autoridad como madre y ella también no pone ningún problema. Ella siempre está con nosotros. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos 5 hijos, tengo 4 hermanos, 3 mayores y uno menor. ¿Qué edades tienen? Mi hermana mayor, Ángela, que tiene mis dos sobrinos, ella tiene 34 años, ahorita los cumple en septiembre, 34 años. Mi hermana Juliana tiene 31 años, los cumplió el 6 de julio. Mi hermano Rubén cumple 29 años y los cumplió el 3 de marzo. Y mi hermano menor David, que acabó de cumplir los 10 añitos, el 28 de junio. Él es el menor. ¿Cómo es su relación con cada uno de ellos? Pues la verdad, buena, con la que más tengo unión es con mi hermana Ángela, porque prácticamente ella estuvo desde que yo era pequeña y siempre estuvo presente ahí para mí. Entonces yo estaba con ella siempre. Y con Juliana muy poco hablamos, la verdad.
Ella se fue y ahorita está casada y todo, pero pues muy poco hablamos, la verdad. Y con Rubén sí hablamos porque él se fue para España. Mi hermano mantenemos en contacto. Y David, cuando voy a Cumaral, lo visito y hablo con él. Pero él es un niño especial y tiene síndrome de Down. ¿Por qué habla poco con su hermana Juliana? La verdad, por cuestiones personales de unos asuntos que nos desentendimos y pues ella no me habla y yo tampoco. ¿Han tratado de mediar esa relación? No, no es posible en este momento por cuestiones de familiares. ¿Usted tomaría la iniciativa para arreglar esa relación? Bueno, me comentaba que su hermano menor, David, tiene síndrome de Down. Sí. ¿Cómo es convivir con una persona que tiene síndrome de Down y cómo ha influenciado en su personalidad? Pues la verdad me enseñó a ser más empática, porque no es fácil tener un niño con discapacidad, pero la verdad si se tiene un esfuerzo con trazabilidad, o sea, con un plan de acción, y la verdad si se tiene paciencia, se puede ver cambios en el niño. Entonces me enseñó eso, a ser paciente, porque él es muy hiperactivo, entonces puede dañar cosas o puede romper cosas sin querer, porque él tiene mucha energía. Y entonces me enseñó eso, a ser más empática, a tener más paciencia y a ser más autocontrolada con él, porque uno se puede enojar con facilidad, pero más sin embargo tengo que aprender a no hacerlo porque es un niño diferente a mí, va a entender diferente a mí. Entonces, me ha enseñado muchas cosas mi hermanito. ¿Y sus padres? Mis papás están en Cumaral en este momento. ¿Qué edad tienen ellos? Mi mamá acaba de cumplir 50 años el 25 de julio y mi papá tiene 53 años, los cumplió también el 3 de marzo. Ellos dos, mi hermano y mi papá cumplen el mismo día. ¿Qué tal es tener una diferencia? ¿Cómo se siente usted con respecto a la gran diferencia que tienen entre usted y sus hermanos y usted y sus padres? ¿En qué sentido? ¿Cómo ha influenciado en usted haber crecido con personas mayores, con una gran diferencia de edad? Sí me ha influenciado bastante porque veo las cosas desde ya puntos de vista de personas ya más maduras. Entonces eso como que me maduró más rápido en ese sentido, porque veo por ejemplo las situaciones que pasan mis hermanos, las situaciones que pasan mis papás, y ellos nunca se callan respecto a uno enseñarle cosas de la vida. Entonces he aprendido en cuestiones de madurez emocional y madurez como tal mental, he aprendido mucho el crearme con personas mayores que yo. ¿Cambiaría algo de lo que ha habido con respecto a su familia y aspectos como la convivencia o por la diferencia de edad? No, ¿Por qué? no porque cada cosa tiene una razón de ser. Entonces cada cosa nos enseña cosas nuevas, cosas mejores. Por ejemplo, mis papás fueron muy independientes conmigo en la escuela, ¿sí? Ellos fueron muy independientes. ¿Y qué me garantizó a mí? Aprender por sí sola las cosas, aprender a ser independiente y poder ser recursiva y poder solucionar problemas. Claro, cuando ya no me quedan opciones, obviamente acudo a ellos. ¿En algún momento le hizo falta que sus padres la acompañaran más? Sí, fue en mi escuela, más que todo, pero del resto, por ejemplo, en este momento me han ayudado bastante, ya me acompañan más. En relaciones con sus amistades, ¿siente usted que es una persona independiente o le gusta más afianzar esos vínculos? Me gusta pensar esos vínculos. ¿Por qué? Porque es como un soporte tanto yo para la otra persona como ella para mí, ¿sí? Entonces sí me gusta cuando la persona veo que tiene buenos valores y buenos principios, sí me gusta afianzar esos vínculos. Dedicarles tiempo de calidad como tal, sí. En su hoja de vida Uh-huh. muestra que la mayoría de las personas con las que usted convive trabajan de independientes. ¿En qué sectores laboran ellos? Mi hermana mayor labora en productos de belleza, o sea, ya hace queratinas, ella va a domicilio a las casas a hacer queratinas independientes. También mi hermana Juliana es ama de casa. Mi hermano Rubén está en España en este momento, radicado allá, está viviendo allá. Él es maestro de construcción acá, pero ella está haciendo oficios varios en España. Entonces está allá porque quiere como empezar una nueva vida, como crecer. Entonces
es la profesión que tiene independiente. Sus padres. Mis padres, mi mamá, pues como le llegó la indemnización del ejército, en ese momento no trabaja, mi papá tampoco, pero mi mamá sí tenía una profesión independiente de taller de electrodomésticos. Ella arregla motor de ventiladores, motor electrónico no, eléctricos, motores eléctricos, las fases de la luz, todo eso. Y mi papá era conductor, independiente también. Pero más sin embargo, cuando mi mamá está en Cumaral, le llegan trabajos, por ejemplo, arreglar un ventilador, una licuadora o una secadora, ella los hace desde su casa. ¿Alguna vez le llamó la atención alguno de los oficios que hacen sus hermanos o sus padres? El oficio que más me llamó la atención, la verdad, pero como no la captó en totalidad, fue el de mi mamá. Por ejemplo, aprender a arreglar motores o cómo funciona toda una bobina eléctrica me parece genial ese proceso porque es más de hacer que teoría. Entonces, por esa razón, me gusta como emprender cosas nuevas y por eso de vez en cuando hago manualidades porque para mí es como un desafío hacer algo nuevo. Me gusta. Y el de conducción de mi papá también me llamó bastante la atención. Por eso mi papá mientras conducía al lado me iba explicando cómo era la caja de transmisión del carro y todo, cómo funcionaban los cables. Ok, gracias. ¿Cómo se tomaron ellos el interés que usted tiene por empezar a trabajar en una empresa y no como independiente? Pues al principio les pareció controversial. ¿Por qué? Porque mis papás se acostumbraron a no estudiar, sino automáticamente empezar un negocio y ser independientes, trabajar de independientes. Entonces al principio lo tomaron como muy controversial, pero después al ver los cambios en mí, en distintas facetas, personal, laboral, educativo, y ver como el beneficio de aprender este mundo corporativo, entonces ya me están apoyando en ese sentido. ¿Por qué nuestra empresa? ¿Por qué? Porque GTH es una consultora de recursos humanos y yo estoy estudiando administración de empresas y quiero especializarme en recursos humanos. Entonces tener eso como aprender cómo funciona en el ambiente en realidad, entonces me ayuda a tener más experiencia para cuando lo vaya a aprender en teoría, entonces diga, ah, sí, esto funciona de tal y tal forma. Y aprender ya como complementario a lo que vaya a estudiar. ¿Qué beneficia a nuestra empresa a su crecimiento personal, específicamente la NIS? Específicamente, como ya mencioné, me aporta experiencia en el área de gestión de talento humano. Entonces me gusta que me aporten eso y también he visto que dan buenas garantías para crecimiento profesional. Y es una empresa bastante estable, lo cual me gusta mucho. ¿Qué elemento nuevo le ofrece usted a nuestra empresa? La verdad le ofrecería dinamismo y también investigaría nuevos procesos. Entonces le sugeriría, o sea, propondría nuevos procesos para optimizar, por ejemplo, los procesos de contratación o selección, para cuando esté especializada poder ofrecerle nuevas cosas, algo que optimice la empresa, que la mejore. Eso es lo que yo le pondría a la empresa y también le pondría mi responsabilidad y compromiso en las actividades que tengo propuestas en mis funciones. ¿Cómo, cómo organizaría su tiempo para poder seguir con sus estudios, culminarlos y laborando en la empresa? Un horario. Para mí es esencial un horario. ¿Por qué? Porque el horario me ayuda a no olvidarme de cosas importantes y llevar a cabo todo lo que tenga que hacer. Entonces, por esa razón yo hago listas de tareas de lo que tenga que hacer durante el día para poder cumplir con las responsabilidades de mi trabajo y con las responsabilidades de mi estudio. Entonces, para mí es un horario fundamental, el manejo del tiempo. Nos habla de que sabe manejar su tiempo, hace listas de tareas, maneja un horario. ¿Quién le enseñó a hacer eso? ¿Cómo lo aprendió? Pues en mi tecnólogo de gestión de talento humano lo aprendí porque me dieron la recomendación de que tuviera un horario para poder organizar los distintos procesos de talento humano. Entonces ahí fue donde aprendí a organizar mi tiempo. Ok. Esta sería su tercera empresa en el último año. ¿Cómo maneja esos cambios? Pues la verdad al principio me es difícil adaptarme, pues es cambiar de una zona de confort a otra, pero la verdad pues mi impulsación a emprender cosas nuevas me ayuda a poder mentalizarme y poder adaptarme a los cambios.
Obviamente no lo hago de la noche a la mañana, pero sí intento adaptarme siempre, pues porque uno es un ser humano, el ser humano es trascendental, es de constante transformación. ¿Cómo maneja el hecho de dejar las cosas a las que está acostumbrada y con las que he vivido atrás? ¿Cómo se despega de eso? ¿Cómo me despego? Pues al principio me es muy difícil, pero la estrategia que uso para mejorar es, no, voy a aprender cosas nuevas, voy a crecer, voy a por fin aprender a especializarme, es algo nuevo, es un nuevo conocimiento, nueva experiencia. Entonces empiezo a pensar en esas cosas, en los beneficios que voy a obtener al adaptarme al nuevo cambio y ya no me quedo en el pasado. ¿Su situación económica dependería de este puesto? Netamente, netamente un 20%. ¿Por qué? Porque mis papás me colaboran en este momento apoyo económico, por lo que me acabé de quedar. Terminó contrato con Costela Servicios, terminé el contrato. Entonces ellos me están sosteniendo netamente los gastos económicos en este momento. Entonces por esa razón estoy buscando trabajo. Entonces dependería más o menos de un 20 o un 50% del sueldo pues, por mis gastos universitarios. Este proceso de selección ha llevado un tiempo. ¿Cómo ha manejado ese tiempo de espera? Pues también tengo convocatoria en otros procesos. Entonces estoy en varios procesos para saber en cuál quedo. Y son empresas que me gustan, entre esos esta. Entonces en eso manejo el tiempo. Si llega a ser seleccionada en esta empresa y en otra de las que está participando, ¿cuál escogería y por qué? ¿Cuál escogería? Según la empresa que me aporte crecimiento. Entonces ese sería como el factor fundamental, pero más que todo me interesa esta por ser consultora de recursos humanos y porque quiero hacer la especialización en recursos humanos. ¿Qué haría en el caso de no ser seleccionado? Pues seguiría buscando en otra empresa porque pues la vida es de aciertos y errores, entonces hay que seguir intentándolo. Y pues veo si no quedo, pues quisiera preguntar el por qué para emplear una estrategia de mejora para un siguiente proceso. En su formación estudiantil, lo que nos dice su hoja de vida es que duró más de 12 años en una sola institución. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue convivir 12 años con varias personas con las que constantemente se relacionó? Pues la verdad me fue bien. Siempre me tocó con profesores exigentes, lo cual me gustaba mucho porque me ayudaban a aprender cosas nuevas y como a afilarme, como el hielo afila hierro, entonces me gustaba mucho. Y la verdad la experiencia es que aprendí muchas cosas de los profesores. Como ya me conocían, me ponían a distintas tareas, por ejemplo, digitar notas y entre otras cosas. ¿En alguna ocasión se sintió cansada o le gustaba, o sea, al contrario, le gustaba estar con las mismas personas de siempre? Dependiendo, la verdad, porque sí me siento en mi zona de confort cuando estoy con las mismas personas, pero ya después como que quiero innovar algo nuevo, quiero emprender algo nuevo, conocer nueva gente. Entonces por eso tengo la habilidad de hablar con desconocidos como si nada. ¿Cómo se suelen tomar las personas el hecho de que usted llegue a hablar con ellos? Pues la verdad entro de manera muy suave. Pues dependiendo de la persona. Pues la verdad intento con ser muy amigable. Empiezo con un tema súper trivial, por ejemplo el clima o por ejemplo qué piensa sobre tal asunto que haya pasado, un incidente o algo. Entonces las personas empiezan a hablar y yo también empiezo a conversar con ellas. Para mí es muy fácil entablar conversaciones con personas desconocidas, la verdad, sea en la buceta, en la espera en la sala de un médico. Se me hace muy fácil, la verdad, ser social. Vale. ¿Cuál era su papel en los grupos sociales y de trabajo? La mayoría, o sea, la mayoría, no todos, eran liderazgo. Era por lo que emprendía cosas, entonces emprender como la solución a algo, entonces era líder. Pero en otros grupos también agachó la cabeza y me conduzco al grupo, porque pues hay un líder que toma decisiones, ¿no? Y cuando yo era líder me gustaba tomar las decisiones en grupo. No elegir algo porque yo quiera, sino oír la opinión de todos y así tomar yo una decisión. ¿Cómo manejaba o maneja cuando una persona que está tomando el liderazgo toma una decisión que usted no está de acuerdo?
Pues la verdad, lo primero con la persona, ¿sí? Si es posible. Si no, ya más adelante miraremos el por qué. Pueda que la persona tenga un punto de vista diferente del mío y vea las cosas desde otra perspectiva y mire la solución desde otra manera. Entonces, primero hablo con la persona, pero en privado le digo al líder, ¿por qué tomaste tal decisión? Y si él no me quiere explicar, pues me toca aceptar porque es el líder y va a ver qué solución llevamos al final del camino con la decisión que tome. Porque él es el líder, no puedo yo infringir en esa autoridad. Bueno, ¿suele confiar en sus compañeros de trabajo? Sí, sí suelo. ¿Por qué? Porque yo siempre, o sea, no sé si sea así, pero soy muy observadora. Entonces cuando veo las habilidades de otros, siempre confío en que ellos van a cumplir parte del trabajo. Entonces sí confío en mis compañeros. En el sector laboral, sí. ¿Eso es que usted no confíe en alguien? Sí, en la manera, digamos, de responder ante una responsabilidad que tenga, entonces ya empiezo a desconfiar de la persona. O por su manera de actuar puede ser muy diferente a lo que dice, a lo que hace, también empiezo a desconfiar de esa persona. ¿Cómo maneja esa desconfianza? Pues la verdad lo mantengo desde el punto de vista laboral, no la hago notoria, ni tampoco me pongo a habladurías por ahí, sino que me mantengo prevenida ante cualquier cosa que pueda hacer esa persona. También si no cumple con una parte del trabajo en grupo, también mantengo prevenida en ese sentido, con un plan B, por decirlo así. ¿Prefiere en desarrollarse en un ambiente grupal o individual? Grupal. ¿Por qué? Porque para mí dos cabezas piensan mejor que una. Pueda que uno no tenga una idea, que otro sí tenga una mejor idea. Entonces, la verdad, en pro de que el objetivo de la consecución del equipo que tenga, entonces obviamente prefiero el trabajo colectivo. What are you studying business administration? Yes, of course, I am studying. What are your professional goals? My professional goals is specialization in human resource. For I like managing personal and other things. Gracias, señora Michelle. En la próxima semana la estaremos llamando para avisar. Ok, muchas gracias. Gracias, un placer conocerla. Igualmente. Buenos días, señora Michelle. Siga. Un gusto conocerla. Toma asiento. Ok. El clima en Villavicencio ha estado bastante extraño. Uy, sí, ha estado muy descoordinado. Unos días hace calor, otros días hace lluvia. Hoy, por ejemplo, sábado llovió bastante. Sí. ¿Se le ha creado muchas dificultades por esto? No, la verdad no. No he tenido ninguna dificultad en llegar aquí a la empresa por el clima. Ok. El puesto al que usted se está presentando es asistente administrativo de la empresa GTH SAS, el cual tiene un sueldo de 1.200.000 más prestaciones de servicio de ley. También tiene un horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 12 y de 1:30 a 5 de la tarde. La mayoría de las funciones consisten en manejar documentación, manejar facturas y manejar la correspondencia de su área de trabajo. ¿Alguna duda? No, la verdad no tengo ninguna. Ok, nuestro objetivo es conocerla más a fondo. Entonces, háblenos de sus hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies? Pues a mí me gusta leer, me gusta escuchar música y de vez en cuando pinto y hago manualidades. ¿Por qué le gustan estos? Me gusta leer porque para mí todo buen conocimiento nunca va a ser mal recibido. Entonces aprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona determinado proceso o cómo funciona el mundo en general, me gusta. Entonces por esa razón me gusta leer para indagar, adquirir conocimiento. O si no, novelas, pero muy de vez en cuando leo novelas por, por hobby lo hago.
¿Cuál de estos hobbies los comparte con su familia? Con mi sobrino comparto el de pintar. Cuando él trae lienzo, me dice, tía, vamos a pintar, entonces yo le digo, ok, entonces comparto con él. No muy a menudo, porque a veces por cuestiones de mi tiempo, y a él también con las tareas escolares, sí se lo hacemos de vez en cuando, pero sí pintamos juntos. ¿El lazo con su sobrino es fuerte? Sí, prácticamente desde que nació. Yo estuve ahí en su crecimiento y hoy en día tiene 10 años y es mi sobrino, pero yo lo quiero muchísimo y él me quiere a mí también. ¿Cómo es su convivencia con él? Pues como todo, pueden haber conflictos. Por ejemplo, está entrando a la adolescencia y pues no es una etapa fácil. En este momento está experimentando cosas nuevas y también en su comportamiento puede estar cambiando, entonces hay que escucharlo. Y también yo a veces puedo reaccionar mal, entonces me toca aprender cómo llevar esa relación para poder solucionar los conflictos que se presenten entre ambos. ¿Qué hace cuando hay un evento entre ustedes dos que desencadena emociones fuertes? Ya sea enojo, tristeza. Pues yo tiendo a irme. Yo le digo, ahorita hablamos. ¿Por qué? Porque me da miedo que con enojo pueda reaccionar de mala manera. Entonces, después lo cito, por decirlo así, le digo, hijo, pasó esto, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Me dice, tía, esto, me siento de tal forma. Yo también le digo, hijo, me siento de tal forma. ¿Cómo es la relación de su hermana con usted con respecto a su sobrino? Bueno, mi hermana no pone ningún problema. Prácticamente como yo estuve con él desde etapa de crecimiento, Ángela no me pone ningún problema. Más sin embargo, yo respeto el rol que ella tiene como madre. Entonces, cuando ella da una orden, yo tengo que respetarla porque es el hijo de ella. Entonces, hay cuestiones en las cuales yo no me puedo meter porque yo solo soy su tía, ella es la mamá. Entonces, la relación con nosotros, bueno, yo respeto su autoridad como madre y ella también no pone ningún problema. Ella siempre está con nosotros. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos 5 hijos, tengo 4 hermanos, 3 mayores y uno menor. ¿Qué edades tienen? Mi hermana mayor, Ángela, que tiene mis 2 sobrinos, ella tiene 34 años, ahorita los cumple en septiembre, 34 años. Mi hermana Juliana tiene 31 años, los cumplió el 6 de julio. Mi hermano Rubén cumple 29 años y los cumplió el 3 de marzo. Y mi hermano menor David, que acabó de cumplir los 10 añitos, el 28 de junio. Él es el menor. ¿Cómo es su relación con cada uno de ellos? Pues la verdad, buena, con la que más tengo unión es con mi hermana Ángela, porque prácticamente ella estuvo desde que yo era pequeña y siempre estuvo presente ahí para mí. Entonces yo estaba con ella siempre. Y con Juliana muy poco hablamos, la verdad. Ella se fue y ahorita está casada y todo, pero pues muy poco hablamos, la verdad. Y con Rubén sí hablamos porque él se fue para España. Mi hermano mantenemos en contacto. Y David, cuando voy a Cumaral, lo visito y hablo con él. Pero él es un niño especial y tiene síndrome de Down. ¿Por qué habla poco con su hermana Juliana? La verdad, por cuestiones personales de unos asuntos que nos desentendimos y pues ella no me habla y yo no. ¿Han tratado de mediar esa relación? No es posible en este momento por cuestiones de familiares. ¿Usted tomaría la iniciativa para arreglar esa relación? Entonces, por favor, no me preguntes. Bueno, me comentaba que su hermano menor, David, tiene síndrome de Down. Sí. ¿Cómo es convivir con una persona que tiene síndrome de Down y cómo ha influenciado en su personalidad? Pues la verdad me enseñó a ser más empática, porque no es fácil tener un niño con discapacidad, pero la verdad si se tiene un esfuerzo con trazabilidad, o sea, con un plan de acción, y la verdad si se tiene paciencia, se puede ver cambios en el niño. Entonces me enseñó eso, a ser paciente, porque él es muy hiperactivo, entonces puede dañar cosas o puede romper cosas sin querer, porque él tiene mucha energía. Y entonces me enseñó eso, a ser más empática, a tener más paciencia y a ser más autocontrolada con él, porque uno se puede enojar con facilidad, pero más sin embargo tengo que aprender a no hacerlo porque es un niño diferente a mí, va a entender diferente a mí. Entonces me ha enseñado muchas cosas mi hermanito. ¿Y sus padres? Mis papás están en Cumaral en este momento. ¿Qué edad tienen ellos?
Mi mamá acaba de cumplir 50 años el 25 de julio y mi papá tiene 53 años, los cumplió también el 3 de marzo. Ellos dos, mi hermano y mi papá cumplen el mismo día. ¿Qué tal es tener una diferencia? ¿Cómo se siente usted con respecto a la gran diferencia que tienen entre usted y sus hermanos y usted y sus padres? ¿En qué sentido? ¿Cómo ha influenciado en usted haber crecido con personas mayores, con una gran diferencia de Sí, edad? sí me ha influenciado bastante porque veo las cosas desde ya puntos de vista de personas ya más maduras. Entonces eso como que me maduró más rápido en ese sentido, porque veo por ejemplo las situaciones que pasan mis hermanos, las situaciones que pasan mis papás, y ellos nunca se callan respecto a uno enseñarle cosas de la vida. Entonces he aprendido en cuestiones de madurez emocional y madurez como tal mental, he aprendido mucho el crearme con personas mayores que yo. ¿Cambiaría algo de lo que ha habido con respecto a su familia y aspectos como la convivencia o por la diferencia de edad? No, ¿Por qué? no porque cada cosa tiene una razón de ser. Entonces cada cosa nos enseña cosas, cosas nuevas, cosas mejores. Por ejemplo, mis papás fueron muy independientes conmigo en la escuela, ¿sí? Fueron muy independientes. ¿Y qué me garantizó a mí? Aprender por sí sola las cosas, aprender a ser independiente y poder ser recursiva y poder solucionar problemas. Claro, cuando ya no me quedan opciones, obviamente acudo a ellos. ¿En algún momento le hizo falta que sus padres la acompañaran más? Sí, fue en mi escuela, más que todo, pero del resto, por ejemplo, en este momento me han ayudado bastante, ya me acompañan más. En relaciones con sus amistades, ¿siente usted que es una persona independiente o le gusta más afianzar esos vínculos? Me gusta pensar esos vínculos. ¿Por qué? Porque es como un soporte tanto yo para la otra persona como ella para mí, ¿sí? Entonces sí me gusta cuando la persona veo que tiene buenos valores y buenos principios, sí me gusta pensar esos vínculos. Dedicarles tiempo de calidad como tal, sí. En su hoja de vida Ujú. muestra que la mayoría de las personas con las que usted convive son trabajando independientes. Sí. ¿En qué sectores laboran ellos? Mi hermana mayor labora en productos de belleza, o sea, ya hace queratinas. Ella va a domicilio a las casas a hacer queratinas independientes. También mi hermana Juliana es ama de casa. Mi hermano Rubén está en España en este momento, radicado allá, está viviendo allá. Él es maestro de construcción acá, pero ya está haciendo oficios varios en España. Entonces está allá porque quiere como empezar una nueva vida, como crecer. Entonces es la profesión que tiene independiente. Sus padres. Mis padres, mi mamá, pues como le llegó la indemnización del ejército, en ese momento no trabaja, ni mi papá tampoco. Pero mi mamá sí tenía una profesión independiente de taller de electrodomésticos. Ella arregla motor de ventiladores, motor electrónico, electrónico no, eléctricos, motores eléctricos, las fases de la luz, todo eso. Y mi papá era conductor, independiente también. Pero más sin embargo, cuando mi mamá está en Cumaral, le llegan trabajos, por ejemplo, arreglar un ventilador, una licuadora o una secadora, ella los hace desde su casa. Todo el taller lo practica. ¿Alguna vez les llamó la atención alguno de los oficios que hacen sus hermanos o sus padres? El oficio que más me llamó la atención, la verdad, pero como no la captó en totalidad, fue el de mi mamá. Por ejemplo, aprender a arreglar motores o cómo funciona toda una bobina eléctrica me parece genial ese proceso porque es más de hacer que teoría. Entonces, por esa razón, me gusta como emprender cosas nuevas y por eso de vez en cuando hago manualidades porque para mí es como un desafío hacer algo nuevo. Me gusta. Y el de conducción de mi papá también me llamó bastante la atención. Por eso mi papá mientras conducía al lado me iba explicando cómo era la caja de transmisión del carro y todo, cómo funcionaban los cables. Ok, gracias. ¿Cómo se tomaron ellos el interés que usted tiene por empezar a trabajar en una empresa y no como independiente? Pues al principio les pareció controversial. ¿Por qué? Porque mis papás se acostumbraron a no estudiar, sino automáticamente empezar un negocio y ser independientes, trabajar de independientes.
Entonces al principio lo tomaron como muy controversial, pero después al ver los cambios en mí, en distintas facetas, personal, laboral, educativo, y ver como el beneficio de aprender este mundo corporativo, entonces ya me están apoyando en ese sentido. ¿Por qué nuestra empresa? ¿Por qué? Porque GTH es una consultora de recursos humanos y yo estoy estudiando administración de empresas y quiero especializarme en recursos humanos. Entonces tener eso como aprender cómo funciona en el ambiente en realidad, entonces me ayuda a tener más experiencia para cuando lo vaya a aprender en teoría, entonces diga, ah, sí, esto funciona de tal y tal forma. Y aprender ya como complementario a lo que vaya a estudiar. ¿Qué beneficia a nuestra empresa a su crecimiento personal, específicamente la NIS? Específicamente, como ya mencioné, me aporta experiencia en el área de gestión de talento humano. Entonces me gusta que me aporten eso y también he visto que dan buenas garantías para crecimiento profesional. Y es una empresa bastante estable, lo cual me gusta mucho. ¿Qué elemento nuevo le ofrece usted a nuestra empresa? La verdad le ofrecería dinamismo y también investigaría nuevos procesos. Entonces le sugeriría, o sea, propondría nuevos procesos para optimizar, por ejemplo, los procesos de contratación o selección, para cuando esté especializada poder ofrecerle nuevas cosas, algo que optimice la empresa, que la mejore. Eso es lo que yo le pondría a la empresa y también le pondría mi responsabilidad y compromiso en las actividades que tengan propuestas en mis funciones. ¿Cómo, cómo arreglaría su tiempo? No, eso quedó horrible. ¿Cómo organizaría su tiempo para poder seguir con sus estudios, culminarlos y laborando en la empresa? Un horario. Para mí es esencial un horario. ¿Por qué? Porque el horario me ayuda a no olvidarme de cosas importantes y llevar a cabo todo lo que tenga que hacer. Entonces, por esa razón yo hago listas de tareas de lo que tenga que hacer durante el día para poder cumplir con las responsabilidades de mi trabajo y con las responsabilidades de mi estudio. Entonces, para mí es un horario fundamental, el manejo del tiempo. ¿Cómo aprendió a manejar su tiempo? Hubo en el tecnólogo una instructora que nos recomendó el horario. Nos habla de que sabe manejar su tiempo, hace listas de tareas, maneja un horario. ¿Quién le enseñó a hacer eso? ¿Cómo lo aprendió? Pues en mi tecnólogo de gestión de talento humano lo aprendí porque me dieron la recomendación de que tuviera un horario para poder organizar los distintos procesos de talento humano. Entonces ahí fue donde aprendí a organizar mi tiempo. Ok. Esta sería su tercera empresa en el último año. ¿Cómo maneja esos cambios? Pues la verdad al principio me es difícil adaptarme, pues es cambiar de una zona de confort a otra, pero la verdad pues mi impulsación a emprender cosas nuevas me ayuda a poder mentalizarme y poder adaptarme a los cambios. Obviamente no lo hago de la noche a la mañana, pero sí intento adaptarme siempre, pues porque uno es un ser humano, el ser humano es trascendental, es de constante transformación. ¿Cómo maneja el hecho de dejar las cosas a las que está acostumbrada y con las que he vivido atrás? ¿Cómo se despega de eso? ¿Cómo me despego? Pues al principio me es muy difícil, pero la estrategia que uso para mejorar es, no, voy a aprender cosas nuevas, voy a crecer, voy a por fin aprender a especializarme, es algo nuevo, es un nuevo conocimiento, nueva experiencia. Entonces empiezo a pensar en esas cosas, en los beneficios que voy a obtener al adaptarme al nuevo cambio y ya no me quedo en el pasado. ¿Su situación económica dependería de este puesto? Netamente, netamente un 20%. ¿Por qué? Porque mis papás me colaboran en este momento apoyo económico, por lo que me acabé de quedar. Terminó contrato con Costela Servicios, terminé el contrato. Entonces ellos me están sosteniendo netamente los gastos económicos en este momento. Entonces por esa razón estoy buscando trabajo, entonces dependería más o menos de un 20 o un 50% del sueldo pues por mis gastos universitarios. Este proceso de selección ha llevado un tiempo. ¿Cómo ha manejado ese tiempo de espera? Pues también tengo convocatoria en otros procesos. Entonces estoy en varios procesos para saber en cuál quedo. Y son empresas que me gustan, entre esos esta.
Entonces en eso manejo el tiempo. O si no, hago uno que otro trabajo informal. Si llega a ser seleccionada en esta empresa y en otra de las que está participando, ¿cuál escogería y por qué? ¿Cuál escogería? Según la empresa que me aporte crecimiento. Entonces ese sería como el factor fundamental, pero más que todo me interesa esta por ser consultora de recursos humanos y porque quiero hacer la especialización en recursos humanos. ¿Qué haría en el caso de no ser seleccionado? Pues seguiría buscando en otra empresa porque pues la vida es de aciertos y errores, entonces hay que seguir intentándolo. Y pues si no quedo, pues quisiera preguntar el por qué para emplear una estrategia de mejora para un siguiente proceso. En su formación estudiantil, lo que nos dice su hoja de vida es que duró más de 12 años en una sola institución. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue convivir 12 años con varias personas con las que constantemente se relacionó? Pues la verdad me fue bien. Siempre me tocó con profesores exigentes, lo cual me gustaba mucho porque me ayudaban a aprender cosas nuevas y como a afilarme, como el hielo afila hierro. Entonces me gustaba mucho. Y la verdad la experiencia es que aprendí muchas cosas de los profesores. Como ya me conocían, me ponían a distintas tareas. Por ejemplo, digitar notas y entre otras cosas. ¿En alguna ocasión se sintió cansada o le gustaba, o sea, al contrario, le gustaba estar con las mismas personas de siempre? Dependiendo, la verdad, porque sí me siento en mi zona de confort cuando estoy con las mismas personas, pero ya después como que quiero innovar algo nuevo, quiero emprender algo nuevo, conocer nueva gente. Entonces por eso tengo la habilidad de hablar con desconocidos como si nada. ¿Cómo se suelen tomar las personas el hecho de que usted llegue a hablar con ellos? Pues la verdad entro de manera muy suave, pues dependiendo de la persona, ¿no? Pues la verdad intento con ser muy amigable, empiezo con un tema súper trivial, por ejemplo el clima o por ejemplo qué piensas sobre tal asunto que haya pasado, un incidente o algo. Entonces las personas empiezan a hablar y yo también empiezo a conversar con ellas. Para mí es muy fácil entablar conversaciones con personas desconocidas, la verdad, sea en la buseta, en la espera en la sala de un médico. Se me hace muy fácil, la verdad, ser social. Vale. Eh, ¿Cuál era su papel en los grupos sociales y de trabajo? La mayoría, o sea, la mayoría, no todos, eran liderazgo. Era por lo que emprendía cosas, entonces emprender como la solución a algo, de ser el líder. Pero en otros grupos también agacho la cabeza y me conduzco al grupo, porque pues hay un líder que toma decisiones, ¿no? Y cuando yo era líder me gustaba tomar las decisiones en grupo. No elegir algo porque yo quiera, sino oír la opinión de todos y así tomar yo una decisión. ¿Cómo manejaba o maneja cuando una persona que está tomando el liderazgo toma una decisión que usted no está de acuerdo? Pues la verdad lo primero con la persona, ¿sí? Si es posible. Si no, ya más adelante miraremos el por qué lo hacemos. Pueda que la persona tenga un punto de vista diferente del mío y vea las cosas desde otra perspectiva y mire la solución desde otra manera. Entonces, primero hablo con la persona, pero en privado le digo al líder, ¿por qué tomaste tal decisión? Y si él no me quiere explicar, pues me toca aceptar porque es el líder y va a ver qué solución llevamos al final del camino con la decisión que tomo. Porque él es el líder, no puedo yo infringir en esa autoridad. Bueno, ¿suele confiar en sus compañeros de trabajo? Sí, sí suelo. ¿Por qué? Porque yo siempre, o sea, no sé si sea así, pero soy muy observadora. Entonces cuando veo las habilidades de otros, siempre confío en que ellos van a cumplir parte del trabajo. Entonces sí confío en mis compañeros. En el sector laboral, sí. ¿Hay casos que usted no confíe en alguien? Sí, en la manera, digamos, de responder ante una responsabilidad que tenga, entonces ya empiezo a desconfiar de la persona. O por su manera de actuar puede ser muy diferente a lo que dice, a lo que hace, también empiezo a desconfiar de esa persona.
¿Cómo maneja esa desconfianza? Pues la verdad lo mantengo desde el punto de vista laboral, no la hago notoria, ni tampoco me pongo a la por ahí, sino que me mantengo prevenida ante cualquier cosa que pueda hacer esa persona. También si no cumple con una parte de trabajo en grupo, también mantengo prevenida en ese sentido, con un plan B, por decirlo así. ¿Prefiere en desarrollarse en un ambiente grupal o individual? Grupal. ¿Por qué? Porque para mí dos cabezas piensan mejor que una. Pueda que uno no tenga una idea, que otro sí tenga una mejor idea. Entonces, la verdad, en pro de que el objetivo de la consecución del equipo que tenga, entonces obviamente prefiero el trabajo colectivo. What are you studying business administration? Yes, of course, I am studying. What are your professional goals? My professional goals is specialization in human resource. For I like managing personal and other things. Gracias, señora Michelle. En la próxima semana la estaremos llamando para avisar. Ok, muchas gracias. Gracias, un placer conocerla. Igualmente. Buenos días, señora Michelle. Siga. Un gusto conocerla. Toma asiento. Ok. El clima en Villavicencio ha estado bastante extraño. Uy, sí, ha estado muy descoordinado. Unos días hace calor, otros días hace lluvia. Hoy, por ejemplo, sábado llovió bastante. Sí. ¿Se le ha creado muchas dificultades por esto? No, la verdad no. No he tenido ninguna dificultad en llegar aquí a la empresa por el clima. Ok. El puesto al que usted se está presentando es asistente administrativo de la empresa GTH SAS, el cual tiene un sueldo de 1.200.000 más prestaciones de servicio de ley. También tiene un horario de lunes a viernes de 7:30 de la mañana a 12 y de 1:30 a 5 de la tarde. La mayoría de las funciones consisten en manejar documentación, manejar facturas y manejar la correspondencia de su área de trabajo. ¿Alguna duda? No, la verdad no tengo ninguna. Ok, nuestro objetivo es conocerla más a fondo. Entonces, háblenos de sus hobbies. ¿Cuáles son sus hobbies? Pues a mí me gusta leer, me gusta escuchar música y de vez en cuando pinto y hago manualidades. ¿Por qué le gustan estos? Me gusta leer porque para mí todo buen conocimiento nunca va a ser mal recibido. Entonces aprender cómo funcionan las cosas, cómo funciona determinado proceso o cómo funciona el mundo en general, me gusta. Entonces por esa razón me gusta leer para indagar, adquirir conocimiento. O si no, novelas, pero muy de vez en cuando leo novelas por, por, por hobby lo hago. ¿Cuál de estos hobbies los comparte con su familia? Con mi sobrino comparto el de pintar. Cuando él trae lienzo, me dice, tía, vamos a pintar, entonces yo le digo, ok, entonces comparto con él, no muy a menudo porque a veces por cuestiones de mi tiempo y a él también con las tareas escolares, entonces lo hacemos de vez en cuando, pero sí pintamos juntos. ¿El lazo con su sobrino es fuerte? Sí, prácticamente desde que nació. Yo estuve ahí en su crecimiento y hoy en día tiene 10 años y es mi sobrino, pero yo lo quiero muchísimo y él me quiere a mí también. ¿Cómo es su convivencia con él? Pues como todo, pueden haber conflictos. Por ejemplo, está entrando a la adolescencia y pues no es una etapa fácil. En este momento está experimentando cosas nuevas y también en su comportamiento puede estar cambiando, entonces hay que escucharlo. Y también yo a veces puedo reaccionar mal, entonces me toca aprender cómo llevar esa relación para poder solucionar los conflictos que se presenten entre ambos. ¿Qué hace cuando hay un evento entre ustedes dos que desencadena emociones fuertes? Ya sea enojo, tristeza. Pues yo tiendo a irme.
Yo le digo, ahorita hablamos. ¿Por qué? Porque me da miedo que con enojo pueda reaccionar de mala manera. Entonces, después lo cito, por decirlo así, le digo, hijo, pasó esto, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Me dice, tía, esto, me siento de tal forma. Yo también le digo, hijo, me siento de tal forma. ¿Cómo es la relación de su hermana con usted con respecto a su sobrino? Bueno, mi hermana no pone ningún problema. Prácticamente como yo estuve con él desde etapa de crecimiento, Ángela no me pone ningún problema. Más sin embargo, yo respeto el rol que ella tiene como madre. Entonces, cuando ella da una orden, yo tengo que respetarla porque es el hijo de ella. Entonces, hay cuestiones en las cuales yo no me puedo meter porque yo solo soy su tía, ella la mamá. Entonces, la relación con nosotros es buena. Yo respeto su autoridad como madre y ella también no pone ningún problema. Ella siempre está con nosotros. ¿Cuántos hermanos tiene? Somos 5 hijos, tengo 4 hermanos, 3 mayores y uno menor. ¿Qué edades tienen? Mi hermana mayor, Ángela, que tiene mis 2 sobrinos, ella tiene 34 años, ahorita los cumple en septiembre, 34 años. Mi hermana Juliana tiene 31 años, los cumplió el 6 de julio. Mi hermano Rubén cumple 29 años y los cumplió el 3 de marzo. Y mi hermano menor David, que acabó de cumplir los 10 añitos, el 28 de junio. Él es el menor. ¿Cómo es su relación con cada uno de ellos? Pues la verdad, bueno, con la que más tengo unión es con mi hermana Ángela, porque prácticamente ella estuvo desde que yo era pequeña y siempre estuvo presente ahí para mí. Entonces yo estaba con ella siempre. Y con Juliana muy poco hablamos, la verdad. Ella se fue y ahorita está casada y todo, pero pues muy poco hablamos, la verdad. Y con Rubén sí hablamos porque él se fue para España. Mi hermano mantenemos en contacto. Y David, cuando voy a Cumaral, lo visito y hablo con él. Pero él es un niño especial y tiene síndrome de Down. ¿Por qué habla poco con su hermana Juliana? La verdad, por cuestiones personales de unos asuntos que nos desentendimos y pues ella no me habla y yo tampoco. ¿Han tratado de mediar esa relación? No, no es posible en este momento por cuestiones de familiares. ¿Usted tomaría la iniciativa para arreglar esa relación? Eso, por favor. No me preguntes. Bueno, me comentaba que su hermano menor, David, tiene síndrome de Down. Sí. ¿Cómo es convivir con una persona que tiene síndrome de Down y cómo ha influenciado en su personalidad? Pues la verdad me enseñó a ser más empática, porque no es fácil tener un niño con discapacidad, pero la verdad si se tiene un esfuerzo eh, con trazabilidad, o sea, con un plan de acción, y la verdad si se tiene paciencia, se puede ver cambios en el niño. Entonces me enseñó eso, a ser paciente, porque él es muy hiperactivo, entonces puede dañar cosas o puede romper cosas sin querer, porque él tiene mucha energía. Y entonces me enseñó eso, a ser más empática, a tener más paciencia y a ser más autocontrolada con él, porque uno se puede enojar con facilidad, pero más sin embargo tengo que aprender a no hacerlo porque es un niño diferente a mí, va a entender diferente a mí. Entonces me ha enseñado muchas cosas mi hermanito. ¿Y sus padres? Mis papás están en Cumaral en este momento. ¿Qué edad tienen ellos? Mi mamá acaba de cumplir 50 años el 25 de julio y mi papá tiene 53 años, los cumplió también el 3 de marzo. Ellos dos, mi hermano y mi papá cumplen el mismo día. ¿Qué tal es tener una diferencia? ¿Cómo se siente usted con respecto a la gran diferencia que tienen entre usted y sus hermanos y usted y sus padres? ¿En qué sentido? ¿Cómo ha influenciado en usted haber crecido con personas mayores, con una gran diferencia de Sí, edad? sí me ha influenciado bastante porque veo las cosas desde ya puntos de vista de personas ya más maduras. Entonces eso como que me maduró más rápido en ese sentido, porque veo por ejemplo las situaciones que pasan mis hermanos, las situaciones que pasan mis papás, y ellos nunca se callan respecto a uno enseñarle cosas de la vida. Entonces he aprendido en cuestiones de madurez emocional y madurez como tal mental, he aprendido mucho el crearme con personas mayores que yo. ¿Cambiaría algo de lo que ha habido con respecto a su familia y aspectos como la convivencia o por la diferencia de edad? No, ¿Por qué? no porque cada cosa tiene una razón de ser. Entonces cada cosa nos enseña
cosas nuevas, cosas mejores. Por ejemplo, mis papás fueron muy independientes conmigo en la escuela, ¿sí? Fueron muy independientes. ¿Y qué me garantizó a mí? Aprender por sí sola las cosas, aprender a ser independiente y poder ser recursiva y poder solucionar problemas. Claro, cuando ya no me quedan opciones, obviamente acudo a ellos. ¿En algún momento le hizo falta que sus padres la acompañaran más? Sí, fue en mi escuela, más que todo, pero del resto, por ejemplo, en ese momento me han ayudado bastante, ya me acompañan más. En relaciones con sus amistades, ¿siente usted que es una persona independiente o le gusta más afianzar esos vínculos? Me gusta pensar esos vínculos. ¿Por qué? Porque es como un soporte tanto yo para la otra persona como ella para mí, ¿sí? Entonces sí me gusta cuando la persona veo que tiene buenos valores y buenos principios, sí me gusta pensar esos vínculos. Dedicarles tiempo de calidad como tal, sí. En su hoja de vida Uh-huh. muestra que la mayoría de las personas con las que usted convive trabajan de independientes. Sí. ¿En qué sectores laboran ellos? Mi hermana mayor labora en productos de belleza, o sea, ya hace queratinas. Ella va a domicilio a las casas a hacer queratinas independientes. También mi hermana Juliana es ama de casa. Mi hermano Rubén está en España en este momento radicado allá, está viviendo allá. Él es maestro de construcción acá, pero allá está haciendo oficios varios en España. Entonces está allá porque quiere como empezar una nueva vida, como crecer. Entonces es la profesión que tiene independiente. Sus padres. Mis padres, mi mamá, pues como le llegó la indemnización del ejército, en ese momento no trabaja, mi papá tampoco, pero mi mamá sí tenía una profesión independiente de taller de electrodomésticos. Ella arregla motor de ventiladores, motor electrónico no, eléctricos, motores eléctricos, las fases de la luz, todo eso. Y mi papá era conductor, independiente también. Pero más sin embargo, cuando mi mamá está en Cumaral y le llegan trabajos, por ejemplo, arreglar un ventilador, una licuadora o una secadora, ella los hace desde su casa. Todo el taller lo trasteca. ¿Alguna vez le llamó la atención alguno de los oficios que hacen sus hermanos o sus padres? El oficio que más me llamó la atención, la verdad, pero como no la captó en totalidad, fue el de mi mamá. Por ejemplo, aprender a arreglar motores o cómo funciona toda una bobina eléctrica me parece genial ese proceso porque es más de hacer que teoría. Entonces, por esa razón, me gusta como emprender cosas nuevas y por eso de vez en cuando hago manualidades porque para mí es como un desafío hacer algo nuevo. Me gusta. Y el de conducción de mi papá también me llamó bastante la atención. Por eso mi papá mientras conducía al lado me iba explicando cómo era la caja de transmisión del carro y todo, cómo funcionaban los cambios. Ok, gracias. ¿Cómo se tomaron ellos el interés que usted tiene por empezar a trabajar en una empresa y no como independiente? Pues al principio les pareció controversial. ¿Por qué? Porque mis papás se acostumbraron a no estudiar, sino automáticamente empezar un negocio y ser independientes, trabajar de independientes. Entonces al principio lo tomaron como muy controversial, pero después al ver los cambios en mí, en distintas facetas, personal, laboral, educativo, y ver como el beneficio de aprender este mundo corporativo, entonces ya me están apoyando en ese sentido. ¿Por qué nuestra empresa? ¿Por qué? Porque GTH es una consultora de recursos humanos y yo estoy estudiando administración de empresas y quiero especializarme en recursos humanos. Entonces, tener eso como aprender cómo funciona en el ambiente en realidad, entonces me ayuda a tener más experiencia para cuando lo vaya a aprender en teoría, entonces diga, ah, sí, esto funciona de tal y tal forma. Y aprender ya como complementario a lo que vaya a estudiar. ¿Qué beneficia a nuestra empresa a su crecimiento personal, específicamente la NIS? Específicamente, como ya mencioné, me aporta experiencia en el área de gestión de talento humano. Entonces me gusta que me aporten eso y también he visto que dan buenas garantías para crecimiento profesional. Y es una empresa bastante estable, lo cual me gusta mucho.
¿Qué elemento nuevo le ofrece usted a nuestra empresa? La verdad le ofrecería dinamismo y también investigaría nuevos procesos. Entonces le sugeriría, o sea, propondría nuevos procesos para optimizar, por ejemplo, los procesos de contratación o selección, para cuando esté especializada poder ofrecerle nuevas cosas, algo que optimice la empresa, que la mejore. Eso es lo que yo le pondría a la empresa y también le pondría mi responsabilidad y compromiso en las actividades que tengo propuestas en mis funciones. ¿Cómo, cómo arreglaría su tiempo? No, eso quedó horrible. ¿Cómo organizaría su tiempo para poder seguir con sus estudios, culminarlos y laborando en la empresa? Un horario. Para mí es esencial un horario. ¿Por qué? Porque el horario me ayuda a no olvidarme de cosas importantes y llevar a cabo todo lo que tenga que hacer. Entonces, por esa razón yo hago listas de tareas de lo que tenga que hacer durante el día para poder cumplir con las responsabilidades de mi trabajo y con las responsabilidades de mi estudio. Entonces, para mí es un horario fundamental. Manejo el tiempo. ¿Cómo aprendió a manejar su tiempo? Hubo en el tecnólogo una instructora que nos reveló el horario. Nos habla de que sabe manejar su tiempo, hace listas de tareas, maneja un horario. ¿Quién le enseñó a hacer eso? ¿Cómo lo aprendió? Pues en mi tecnólogo de gestión de talento humano lo aprendí porque me dieron la recomendación de que tuviera un horario para poder organizar los distintos procesos de talento humano. Entonces ahí fue donde aprendí a organizar mi tiempo. Ok. Esta sería su tercera empresa en el último año. ¿Cómo maneja esos cambios? Pues la verdad al principio me es difícil adaptarme, pues es cambiar de una zona de confort a otra, pero la verdad pues mi impulsación a emprender cosas nuevas me ayuda a poder mentalizarme y poder adaptarme a los cambios. Obviamente no lo hago de la noche a la mañana, pero sí intento adaptarme siempre, pues porque uno es un ser humano, el ser humano es trascendental, es de constante transformación. ¿Cómo maneja el hecho de dejar las cosas a las que está acostumbrada y con las que he vivido atrás? ¿Cómo se despega de eso? ¿Cómo me despego? Pues al principio me es un poco difícil, pero la estrategia que uso para mejorar es, no, voy a aprender cosas nuevas, voy a crecer, voy a por fin aprender a especializarme, es algo nuevo, es un nuevo conocimiento, nueva experiencia. Entonces empiezo a pensar en esas cosas, en los beneficios que voy a obtener al adaptarme a un nuevo cambio y ya no me quedo en el pasado. ¿Su situación económica dependería de este puesto? Netamente, netamente un 20%. ¿Por qué? Porque mis papás me colaboran en este momento apoyo económico, por lo que me acabé de quedar. Terminó contrato con Postela Servicios, terminé el contrato. Entonces ellos me están sosteniendo netamente los gastos económicos en este momento. Entonces por esa razón estoy buscando trabajo. Entonces dependería más o menos entre un 20 o un 50% del sueldo pues, por mis gastos universitarios. Este proceso de selección ha llevado un tiempo. ¿Cómo ha manejado ese tiempo de espera? Pues también tengo convocatoria en otros procesos. Entonces estoy en varios procesos para saber en cuál quedo. Y son empresas que me gustan, entre esos esta. Entonces en eso manejo el tiempo. O si no, hago uno que otro trabajo informal. Si llega a ser seleccionada en esta empresa y en otra de las que está participando, ¿cuál escogería y por qué? ¿Cuál escogería? Según la empresa que me aporte crecimiento. Entonces ese sería como el factor fundamental, pero más que todo me interesa esta por ser consultora de recursos humanos y porque quiero hacer la especialización en recursos humanos. ¿Qué haría en el caso de no ser seleccionado? Pues seguiría buscando en otra empresa porque pues la vida es de aciertos y errores, entonces hay que seguir intentándolo. Y pues veo si no quedo, pues quisiera preguntar el por qué para emplear una estrategia de mejora para un siguiente proceso. En su formación estudiantil, lo que nos dice su hoja de vida es que duró más de 12 años en una sola institución. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo fue convivir 12 años con varias personas con las que constantemente se relacionó?
Pues la verdad me fue bien. Siempre me tocó con profesores exigentes, lo cual me gustaba mucho porque me ayudaban a aprender cosas nuevas y como a afilarme, como el hielo afila hierro, entonces me gustaba mucho. Y la verdad la experiencia es que aprendí muchas cosas de los profesores. Como ya me conocían, me ponían a distintas tareas, por ejemplo, digitar notas y entre otras cosas. ¿En alguna ocasión se sintió cansada o le gustaba, o sea, al contrario, le gustaba estar con las mismas personas de siempre? Dependiendo, la verdad, porque sí me siento en mi zona de confort cuando estoy con las mismas personas, pero ya después como que quiero innovar algo nuevo, quiero emprender algo nuevo, conocer nueva gente. Entonces por eso tengo la habilidad de hablar con desconocidos como si nada. ¿Cómo se suelen tomar las personas el hecho de que usted llegue a hablar con ellos? Pues la verdad entro de manera muy suave, pues dependiendo de la persona, ¿no? Ay, vale. Pues la verdad intento con ser muy amigable, empiezo con un tema súper trivial, por ejemplo el clima o por ejemplo qué piensa sobre tal asunto que haya pasado, un incidente o algo. Entonces las personas empiezan a hablar y yo también empiezo a conversar con ellas. Para mí es muy fácil entablar conversaciones con personas desconocidas, la verdad, sea en la buseta, en la espera en la sala de un médico. Se me hace muy fácil, la verdad, ser social. Vale. Eh, ¿Cuál era su papel en los grupos sociales y de trabajo? La mayoría, o sea, la mayoría, no todos, eran liderazgo. Era por lo que emprendía cosas, entonces emprender como la solución a algo, entonces era el líder. Pero en otros grupos también agacho la cabeza y me conduzco al grupo, porque pues hay un líder que toma decisiones, ¿no? Y cuando yo era líder me gustaba tomar las decisiones en grupo. No elegir algo porque yo quiera, sino oír la opinión de todos y así tomar yo una decisión. ¿Cómo manejaba o maneja cuando una persona que está tomando el liderazgo toma una decisión que usted no está de acuerdo? Pues la verdad lo primero con la persona, ¿sí? Si es posible. Si no, ya más adelante miraremos el por qué lo mismo. Pueda que la persona tenga un punto de vista diferente del mío y vea las cosas desde otra perspectiva y mire la solución desde otra manera. Entonces, primero hablo con la persona, pero en privado le digo al líder, ¿por qué tomaste tal decisión? Y si él no me quiere explicar, pues me toca aceptar porque es el líder y va a ver qué solución llevamos al final del camino con la decisión que tome. Porque él es el líder, no puedo yo infringir en esa autoridad. Bueno, ¿suele confiar en sus compañeros de trabajo? Sí, sí suelo. ¿Por qué? Porque yo siempre, o sea, no sé si sea así, pero soy muy observadora. Entonces cuando veo las habilidades de otros, siempre confío en que ellos van a cumplir parte del trabajo. Entonces sí confío en mis compañeros. En el sector laboral, sí. ¿Hay casos que usted no confíe en alguien? Sí, en la manera, digamos, de responder ante una responsabilidad que tenga, entonces ya empiezo a desconfiar de la persona. O por su manera de actuar puede ser muy diferente a lo que dice, a lo que hace, también empiezo a desconfiar de esa persona. ¿Cómo maneja esa desconfianza? Pues la verdad lo mantengo desde el punto de vista laboral, no la hago notoria, ni tampoco me pongo a habladurías por ahí, sino que me mantengo prevenida ante cualquier cosa que pueda hacer esa persona. También si no cumple con una parte del trabajo del grupo, también mantengo prevenida en ese sentido, como un plan B, por decirlo así. ¿Prefiere desarrollarse en un ambiente grupal o individual? Grupal. ¿Por qué? Porque para mí dos cabezas piensan mejor que una. Pueda que uno no tenga una idea, que otro sí tenga una mejor idea. Entonces, la verdad, en pro de que el objetivo de la consecución del equipo que tenga, entonces obviamente prefiero el trabajo colectivo. Where you study business administration? Yes, of course, I am studying. What are your professional goals? My professional goals is specialization and human resource. For I like managing personal and other things.
Gracias, señora Michelle. En la próxima semana la estaremos llamando para avisar. Ok, muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias, un placer conocerla. Igualmente.